A resolver varias cuestiones que tal vez están andando en nuestra cabeza. Es la idea que se lleven todas las preguntas, hagan todas las preguntas que quieran, es necesario, para eso ellos están. Después, todo depende de cómo nos va hoy, tal vez tengamos otra jornada. ¿Bien? Bueno, bienvenidos, muchas gracias por tomarse su tiempo. Y bueno, los dejo a ellos que son los que saben. Bueno, primero gracias a Moni, que realmente ahí respondió al llamado inmediatamente. No es común en el sector público una respuesta tan rápida porque suele haber mucha burocracia. Por lo general me vengo nutriendo de esa burocracia porque realmente laburar con cannabis de forma segura requiere de muchísimas trámites y cosas para estar tranquilo. Así que estar en un lugar público con tanta gente, la verdad que es bastante emocionante de cómo vengo con una visión de que se va a desarrollar la industria del cannabis en Mendoza, pero se va a desarrollar con todos. Si todos aportan su grano de arena para que se desarrolle una industria como cualquier otra, porque a partir de la ley que les vamos a comentar ahora, esto va a ser posible para todos, ¿sí? Siguiendo un montón de cosas, como también se deben seguir, me imagino, para cualquier otro cultivo, pero bueno, vamos a tratar de explicar las particularidades de lo que es el cannabis para que los que se enganchen con esto y quieran arrancar y explorarlo, tengan la oportunidad de hacerlo. Así que mi nombre es Gonzalo Llamas, estoy trabajando en cannabis desde 2022. Por ciertas trabas burocráticas llegué a necesitar avales de instituciones científicas que respalden las investigaciones, porque ya vamos a entrar en detalle de la ley, pero tratando de conseguir algunas habilitaciones me topé con requerimiento de decir, necesitas aliarte a un ente que te avale lo que estás haciendo, porque si lo haces solo es como que no tenía validez. Por lo menos así estaba la ley nacional. Voy a empezar a hablar primero de leyes nacionales y después de provinciales. En ese momento, en el contexto de la última Mendocan, que se realizó en abril de este año, tomé contacto con los chicos de CONICET, que ya estaban con su stand ahí ofreciendo sus conocimientos, sus servicios, y ahí tomé contacto con Milton, que se va a presentar ahora. No sé si me escuchan así sin micrófono. Bueno, vamos con el micrófono entonces. Me avisan cuando me olvide y lo bajo. Mi nombre es Milton Aguilera, yo soy investigador de CONICET desde hace bastante, estoy en esa institución aproximadamente hace 20 años. Mi experiencia, mi expertise va por otro lugar. Yo he trabajado en biología celular, estudiando enfermedades infecciosas, sistema inmune, venía por ese lado mi trabajo. Pero hace un par de años empezamos con una iniciativa que tenía otro compañero de trabajo, de vincularnos en un paso específico de lo que había en cuanto a la producción de cannabis, en este caso medicinal, yo lo que les voy a hablar. Porque van a ver lo que nos va a contar Gonzalo, y que muchos de ustedes ya están al tanto, hay varias aristas de esta industria. Nosotros nos posicionamos en ese punto, y una de las grandes situaciones que tienen hoy el uso del cannabis con fines medicinales es por ahí la falta de trazabilidad y de estabilidad en cuanto a lotes y definiciones, porque ya vamos a ver que esta medicación, les voy a contar, es bastante distinto a lo que uno está acostumbrado, que va a comprar, o sea, un paracetamol que es solo paracetamol y es paracetamol acá y en China y en todos los lugares. Lo que difiere solamente son la cantidad de miligramos. Esta forma de medicar tiene otras peculiaridades. Y en esa situación nosotros generamos ahí un servicio dentro de nuestro laboratorio que es para producir resinas. Las resinas, para aquellos que no lo saben, es una extracción de la planta de cannabis donde se concentran los principios activos. Esas resinas después se pueden utilizar ya sea para diluir en un aceite, para colocarlas como un componente en un ungüento, en una crema, pero nuestra finalidad era que esa forma de producirse ya tuviera las características que tiene que tener una producción de ese estilo, que en algún momento, si uno quiere asentarlo en un ANMAT, puede. Eso después hay cuestiones más técnicas, hay muchas formas de generar estas resinas, pero cuando después uno va a la situación de ANMAT y quiere poner eso en una góndola como un medicamento, como un alimento, tiene que tener ciertas características. Entonces nuestra idea es un poco brindarle ese servicio a aquellos que no lo tienen. Hay gente que simplemente se dedica
a producir semillas o variedades y necesita esa situación de producción de resinas no solamente en un punto que es para ver qué hace su planeta. Y otra gente que sí quiere llegar, como algunas ONG con las que estamos empezando a trabajar, que nosotros les proveemos la resina con la cual ellos hacen los aceites. Pero educar por ahí también a aquella parte de la población productiva que no está interiorizada en ese tipo de normas, bueno, esta es la metodología que después no les va a traer problemas a la hora de escalar ese producto. Ese fue el punto de partida de un universo re grande. Yo por ahí, por gente conocida, que me motivaba, tenía un poco de experiencia, pero nunca había estado yo vinculado al ecosistema. Y ahí me encontré con que ese único problema que nosotros habíamos visibilizado era la puntita del iceberg. Hay un montón de cosas donde las instituciones como las que yo pertenezco pueden brindar un montón de cosas y que están como áreas de vacancia. Les digo más, por ejemplo, no existe en la provincia una formación para prescriptores que la dé una institución de acá de la provincia. O sea, cualquiera que quiera hacer una diplomatura para poder ser un prescriptor de cannabis la tiene que hacer afuera. Que uno puede llegar a tener los conocimientos, tomarlos, pero no tiene la posibilidad de hacer la parte práctica, o debería viajar. Esas son algunas de las acciones que estamos generando desde CONICET y desde la universidad. Más allá de eso, ahí sí ya empezamos a tener contacto con los productores y empiezan a pasar que necesitan además algunas otras cosas. Dentro de esas cosas, después, bueno, fue ir a buscar en otra institución, que también es toda otra historia de burocracias y de entender cómo funciona el sistema puertas adentro cuando uno quiere hacer algo más que trabajar en la mesada, que es que trabajar con una empresa, trabajar con un ONG, trabajar con un municipio, que es todo un mundo en el cual creo que todavía no hemos llegado a un puerto definitivo, pero que hemos avanzado un montón. Entonces, bueno, ahí un poco mi lugar. Probablemente, si alguno de ustedes ya ha estado en contacto con el cultivo, sabe muchísimo más que yo de la planta. Pero podemos articular en un montón de otras cosas que tienen que ver con que esto se difunda, tenga un aval social mucho más amplio y bueno, se puedan ir generando todos estos servicios y carencias que ya en un ratito charlaremos de cada una de esas cosas. Bueno, no sé si ustedes quieren presentarse ahora. Sí, les iba a pedir que sí o sí se presenten. Nos digan por lo menos su nombre, si ya producen algo en la base o si solamente están interesados en particular en cannabis, pero bueno, si ya están produciendo, si ya conocen la tierra muchísimo mejor que yo y las condiciones particulares, me gustaría escucharla para ver si es compatible con este cultivo. Así que... Bueno, empezamos con alguien que no es de la Valle, pero mis ancestros son de la Valle, así que amo mucho este lugar. Yo soy, ¿cómo era? Milton decía recién que no hay formación y que hay que viajar. Y les quería contar que sí hay una formación que es la carrera de encargado consciente de cultivo de cannabis, que está avalada por la Dirección General de Escuela, la cual yo hice y somos la primer corte, digamos, que lo hemos recibido. Para prescriptores también se puede hacer, pero no hay en la provincia, pero sí se puede hacer en San Luis y online. Bueno, se puede hacer en un montón de lugares ahora en este momento en las diplomaturas. Yo les voy a hablar un poco de la parte educativa, porque también soy educadora social y bueno, me interesa eso, que la gente se eduque, que se informe. Y bueno, nada, eso, el que quiera, también hay una diplomatura en ciencias agrarias, ahora en este momento empieza, para también hacer toda la parte agronómica de la planta. Bueno, y también legal, porque en esas diplomaturas van a aprender de todo, lo legal, lo medicinal. Ay, la bueno. Por eso no me vamos a tener que gritar aquí qué están produciendo. Y produzco cannabis como una manera, hace 30 años que conozco la planta, que la cultivo, y bueno, me encanta. ¿En qué parte? Mi casa. En realidad tengo una finca en San Martín. Ahí estuve cultivando. Claro, acá tienen otro clima. Y en San Martín como que se supone que es un lugar muy lindo para cultivar. Pero la planta se adapta a la montaña, se adapta a todos los climas. Acá es un clima, una tierra más arenosa, ¿no es cierto? Bueno, ahí lo vamos a
Bueno, no, yo no me presenté, pero soy Mónica Tolaba, la directora de Desarrollo Económico. Disculpen, porque les di la bienvenida, pero bueno, mi nombre es Mónica Tolaba, soy la directora de Desarrollo Económico. Soy ingeniera agrónoma, pero no tengo experiencia en el cultivo. Sí tengo familiares que hacen hortalizas, horticultura, y que tal vez están interesados en incursionar en esta nueva temática. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mariana Díaz Valentín, estoy acá en la agencia de extensión del INTA de la Valle y nada, acompañando esta iniciativa de que nos vengan a traer información, a conocer si hay experiencia y bueno, a iniciar un camino, así que agradecida porque para aprender e intercambiar. Buenas tardes para todos, soy José Noli. Somos productores de acá de La Valle, tenemos una finca en la calle El Pantano, hacemos más que nada uva recló y yo soy corredor inmobiliario, me especializo particularmente en la venta de propiedades rurales y considero que es necesario que haya una reconversión de los cultivos tanto en La Valle como en el resto de Mendoza porque bueno, la vid está siendo muy castigada tal vez por el precio y demás. Entonces, bueno, por eso es que venimos acá y también a ver si nosotros podemos animarnos a hacerlo dentro del marco legal en la finca que tenemos junto a la familia. ¿En esa finca actualmente se produce algo? ¿Sí? ¿Qué se produce? Uva recló. Buenas tardes, sí, como decía mi hermano, somos Marco y José Noli. Tenemos una finca acá en la calle El Pantano, en La Valle, esa finca la compró nuestro abuelo y nos hemos dedicado a la agricultura desde toda la vida. Hemos producido hortalizas y uva, tomate y melón más que nada, y uva red block, uva de mesa y un poco de uva para vinificar también. Yo soy estudiante avanzado de ingeniería agronómica, ya me falta poquito para recibirme, y también hice una diplomatura en cannabis medicinal en la Universidad Arturo Jaureche, vía online. Y también soy cultivador de cannabis desde el 2006, más o menos ininterrumpidamente vengo cultivando. Y bueno, somos amantes de la agricultura y de todas estas cosas, así que estamos muy contentos de hacer estos proyectos. Recordamos tu nombre. Marcos Noli. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Renzo Requia. Mis abuelos son de acá de La Valle, tenemos una finca en el Chilcat y nada, tenemos uva. Yo he tenido alguna experiencia doméstica con el cultivo de cannabis y me interesaba, con Fabri que me da una mano, me interesaba venir a conocer, a escuchar un poco, conocer el nuevo marco legal y de qué se trata, porque me interesa el tema. Gracias. Bueno, mi nombre es Claudia Benítez, vivo acá en Villa Turumaya. Yo he hecho muchos cursos de fitoterapia, me interesa mucho la medicina natural, también cosmética natural, y conozco algo del cultivo de cannabis por amistades que se dedican a eso. Me interesa porque con una amiga ahora hemos comprado una finca y que son 30 hectáreas, que hay parte de cultivo de vitivinícolas, pero nos interesa conocer un poco más la producción de cannabis y todo el marco legal que esto tiene, y bueno, a ver si en La Valle se puede emprender algo. Las 30 hectáreas en La Valle, ¿cierto? Hola, Beatriz Mas es mi nombre. Sí tengo una diplomatura en cannabis medicinal que la dio Mama Cultiva hace como 2 o 3 años. Soy cultivadora, pero cultivadora doméstica nada más por ahora, y elaboro mis cremas y mi aceitito con hermosos resultados porque es un cultivo solidario. Pero la verdad que con la plantita a veces me va como la mona, porque cuando están así, y bueno, ahora estamos intentando mejorar la calidad de las semillas. Tengo finca en Costa de Araujo, perdón. Mi nombre es Matías Blanc, bueno, soy el hijo de Beatriz. Tenemos finca acá en Costa de Araujo. Ella es cultivadora, como dijo, doméstica, y bueno, la idea es poder empezar a aprender más de este cultivo para ver si lo hacemos
sí cultivamos ahí en la finca. Voy a decir una cosita, ¿no? El tema de cultivar en la finca, porque me pasa en el patio de mi casa. Cuando la flor ya está lista, que decís, mañana este cogollo lo saco, a la noche me la afanaron. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán, soy enólogo y tengo cero experiencia con el cannabis, la verdad que vine de puro curioso nada más. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, soy Adrián Romero y bueno, también no tengo experiencia, no conozco realmente la planta, pero bueno, me interesó el aprender y bueno, conocer. También tenemos fincas en el Plumero y en Costa de Arauco y bueno, queríamos ver si es útil y se puede también emprender otra cosa que no sea la viña, que es lo que más o menos tenemos todo acá, o que sea una chacra o una viña. Intentar ver si podemos encontrar otra salida laboral que sea sustentable para todo lo que es el grupo familiar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Bustos, vengo con mi papá, como lo acompaño. Mi papá tiene una finca en Costa y también queremos conocer, más informarnos sobre la planta, sobre las semillas, sobre el cultivo y más que nada conocer cosas que uno, confirmar, más que nada cosas que uno escucha y no quedarse con la duda. Decime una, a ver, ¿qué has escuchado? Y, por ejemplo, los efectos que tienen las personas. El efecto que tiene, que es diferente al medicinal al uso recreativo, por así decirlo. Podemos llegar a aclararlo. Hola, soy Mabel Valero. No hay muestra gratis. Bueno, hola, soy Mabel Valero, soy productora vitivinícola y también no tengo ninguna experiencia y vengo a conocer un poco sobre el tema. Mi nombre es Mauricio, soy productor vitivinícola de Costa Arauco y también trabajamos solamente lo que es vid y estamos interesados en ver cómo se desarrolla y ver qué se puede lograr. Costa de Arauco, acá estamos, Nos Bueno, soy Carlos Morales, tengo vivero y bueno, he venido a escuchar y a ver cómo es. Pero no vivero de cannabis. Pero pronto, paciencia. Espérenme. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ivana y bueno, también no tengo, sí conozco lo que son cremas, aceites, pero la verdad que lo que es el cultivo y todas esas cosas no tengo conocimiento, así que bueno, vengo a nutrirme y a ver que mi suegro tiene fincas y la idea también es por ahí emprender algo nuevo, ya que bueno, lo que dicen y todos los que saben, la producción de la uva hoy en día es un tema. Disculpa, ¿el conocimiento que tenés sobre cremas y aceite es porque consumís eso o que has escuchado que alguien consume? Lo conocí por un sobrino y la verdad que mi pareja usa cremas, aceite, así que él, yo no. Y soy de Gustavo Andrés. Hola, buenas tardes, soy Daniel González, también soy de Gustavo Andrés. Y bueno, también mi viejo tiene una finquita y bueno, quería ver también, conocer y ver si se puede hacer otra cosa acá en la valle, que está medio complicado el tema de la vid, de la uva, de las chacras. Así que bueno, aprender y escuchar para ver si se puede hacer otra cosa. Se ve interesante, así que bueno, por eso vine. Hola, buenas tardes, soy Santiago Herrera, estoy con mi papá, los dos trabajamos en una finca en Costa de Arauco, somos de Mendoza, nos dedicamos a alfalfa y ajo y bueno, también venimos a informarnos y saber y entender un poco más el tema
para ver si podemos abrir el abanico a la hora del negocio y generar dinero para la empresa, obviamente. Así que eso. Hola, buenas tardes. Soy Erika Nievas, parte del equipo también acá con Mónica de la Dirección de Desarrollo Económico. Y tengo 72.000 hectáreas en Laguna del Rosario, por si les interesa. Eso, gracias. 72.000, casi todo Mendoza. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Ángel Nievas. En este caso, más que nada, nosotros venimos a dar una perspectiva, una mirada más al lado medicinal. Sí, bueno, yo soy un usuario diario, digamos, de la planta en su manera recreativa. Él es mi tío Ismael, ¿sí? Toda su vida también un productor, trabajado en chacra, vivió acá en la Valle, por zona de Paramillo y demás. Pasó en el año 2019-2020 que se diagnosticó una condición, que es Alzheimer. Parkinson, perdón, sí, estoy con varios temas ahí. Yo ya conociendo el tema de las distintas zonas que se podían tratar con el aceite, del lado medicinal de la planta y demás, al ser familiar, sinceramente a veces en las familias son un número tan grande y yo era como el único punto conocedor de este tema. Entonces, bueno, yo sabía que él cuando empezó con todo esto era una cantidad enorme de medicamentos que se le habían recetado y demás y no tenía mejora. Esto como que producía descompostura y un montón de otras situaciones de fondo, aparte de lo que ya estaba generando esto nuevo que había pasado. Se dio la conversación ahí con Hugo, hermano de él, que yo conocedor de todo este tema, decía, mira, yo sé que el Parkinson se trata con el tema del aceite, conozco personas que lo usan, muchos usuarios en muchas áreas más también, es una opción a probar. Por ahí obviamente no se consigue que en una farmacia, cosas por el estilo, pero tenés conocidos y demás que producen su propio aceite de la mejor manera posible, incluso con mayor confianza, yo sabiendo lo que le estaba proponiendo, un médico se lo había comentado como una de las opciones, pero al uno no conocer es como que difiere de aceptar. En el 2022 empezamos a probar con el tema del aceite, yo me encargaba de tratar de conseguirlo y que él empezó con las dosis normales de 1 gota, 2 gotas, 3 gotas y él mismo incluso nos reconoció haber sentido una mejora hasta del 70%, 60-70% en los movimientos, en lo que el Parkinson estaba generando, e incluso en la cantidad de las dosis de las pastillas que empezó a necesitar. Entonces todo lo que yo había visto en otras áreas ya lo estaba viviendo y comprobando de manera directa, más allá de haber sido al principio un usuario de la manera recreativa, empezás a entender el nivel medicinal y yo creo que para que, como decías vos, un tema tan complicado tocar el cannabis en cualquier zona, para verle un punto del cáñamo, del cultivo, de la producción, con tantos productores y demás, hay que hacer hincapié en que también es la importancia que tiene el lado medicinal. Yo creo que van de la mano y eso también da la chance a que flexibilice un poquito más la situación, de decir, no es algo que solamente abre una puerta económica y de producción, sino que también, por ejemplo, yo en mi caso tenía un conocido, podía llegar a saber cómo conseguir el aceite. De otra manera, cómo él hubiese podido acceder, ¿me entendés? Un médico te dice, tengo esta opción, pero eso queda a tu criterio, yo no te lo puedo recetar, yo no te lo puedo conseguir, yo solamente te puedo decir que es una opción más que vos tenés. Eso fue todo. Nadie más cómo lo conseguí. Exactamente. Entonces, a partir con el tiempo, uno también se conoció con otros productores, obviamente conoce de toda la vida haber sido uno de los productores de acá, chicos más jóvenes que cultivaban el aceite, hacían el aceite, se lo convidaban y le explicaron el tema de las semillas y demás. De esta manera él solo probó, incluso a mí me sorprendió, yo siendo más conocedor y estudiando cómo hacer. Empezó a hacer los cultivos mejor que vos. Solo los resultados mejores, ¿entendés? De la primera vez que lo intentó, que fue casi 3 metros y medio, 4 metros la primera planta, una cosa impresionante. Y él ahí entendió las dimensiones que ocupa, el olor que tenía, y obviamente entender, bueno, esto quiero hacerlo dentro del marco legal. Necesito ver la forma viable, entonces bueno,
hemos ahí hace poquito empezado a charlarlo más, a tratarlo, justo se dio de venir a la charla y dije, bueno, vamos, para ver también la parte, obviamente, que se está viendo del cáñamo y demás, pero mostrar este lado medicinal que en este lugar se está utilizando, se usa para cosas de estos niveles, ¿me entendés? Creo que nada, era eso, querer mostrar esa perspectiva y poder obviamente informarse más. Excelente, eso vamos a hacer. Eso era. A mí me convenció, pero creo que no lo trajimos nosotros para vamos a ser testigos. Bueno, pero igual, muchas gracias porque justamente esas son las experiencias que a veces uno no tiene, no puede contar lo que ve o por lo que circula, pero acá tenemos mucha chance de escuchar de primera mano cómo se utiliza y los efectos que tiene. Entonces, tener vecinos y gente que realmente está probando ayuda que después también la sociedad vale. Por ahí, perdón que te interrumpo, pero por ahí a veces, como pasaba a veces con otros familiares de mi misma edad, tenés una perspectiva, una mirada hacia el tema del cannabis que es distinto, tal vez no todos tenemos el mismo pensar, la misma opinión, y en ese punto, por ejemplo, para él yo me siento en la comunidad de saber que son tantas las personas que comparten incluso tal vez edades y demás, que están interesados en esto mismo, que también lo comparten, lo usan, lo cultivan, que producen, incluso te da la seguridad de saber que socialmente no sos el único que lo está necesitando, que lo está usando, que lo cultiva, ¿entendés? Como que por eso yo dije, bueno, buena idea que vayamos a la charla, porque vas a ver por ahí decir, pero se puede, no se puede, está mal tener esta planta, y vos decís, te está haciendo... de ir preso, ¿no? Exacto, o sea, te está generando un beneficio. Imagínate decir, estoy sintiendo una mejora de un 60% y tener que lidiar con ese mismo 60 o 70% de nivel del miedo a lo que te puede ocurrir, ¿me entendés? Fue eso, así que bueno. Hola, ¿cómo va? Yo soy un trabajador rural y... Bueno, sí. Tengo un terrenito, ahí estamos haciendo algo. Y trabajo en una finca también. ¿Acá cerquita? Ah, acá está bien. Y yo soy Santiago Hermili, soy productor agroecológico acá en San Francisco, Lavalle. Tengo olivos, alfalfa y pistachos recién plantados. Y soy canabicultor desde que es legal y ni un minuto antes. Y Patricia Bullrich. Bueno, no, y hace desde el 2002 que durante mucho tiempo trabajé con grupos promoviendo esto, la legalización y la difusión del cannabis, tanto medicinal como recreativo, la libertad de uso. Fui a buscar gente a comisarías y cárceles en muchas ocasiones por menos que una tuca, por olor en la billetera, así, y bueno, contento de que hayan avances y interesado tanto en difundir y conocer más del proyecto como el potencial económico que esto puede tener, que bueno, llama la atención. Buenas, yo soy Martín de Costa Arauco, soy cultivador, produzco aceites, cremas, cultivo indoor y cultivo exterior. Tengo un grow y bueno, soy masajista, ocupo todo lo que es cremas, todo eso en mi trabajo. Perfecto. ¿Los cultivos cómo los estás llevando en la parte legal, digamos, ¿no? Sí, con tu reprogramación. Sí. ¿Falta alguien? No, vamos. Bien. Bueno, al menos, por lo menos, ya tienen... Ahí llegaron un productor más y hay otro productor ahí que tampoco se presentó. Ah, no, le esquivó el micrófono, me parece. Ya lo estoy mirando. No, ya no. ¿Falta alguien por allá? No quiere. Bueno, yo soy Alfredo Reynoso, trabajo en la Dirección de Desarrollo Económico junto con Mónica. Y bueno, bien, apareció esta iniciativa para que viniera a la Valle y tomara... Es
muy quisquilloso traer esto acá a la Valle por lo que va a decir la población políticamente dentro de nosotros. Entonces es un desafío y queremos que vean que es todos, que esto se puede sembrar, que esto se puede llevar a buen puerto y que si es para el bien del departamento de esto de empezar a cultivar otra cosa que no sea todo viña, bueno, bienvenido sea. Así que muchas gracias por venir y por todos ustedes que están interiorizados en esto. Bueno, vieron qué importante que es, a pesar de que no es cultivador, que no nos dijo que tenía 72.000 hectáreas, realmente las personas que nos abren las puertas son las que en definitiva también generan la posibilidad de que haya iniciativas. Entonces, bueno, los actores van a ser fundamentales, aquellos que estén en los municipios, aquellos que estén en la gobernación, en los distintos estamentos, para que esto se pueda llegar a canalizar en acciones y no que queden en papeles y en leyes que han quedado por ahí también, o iniciativas que han quedado paradas durante un montón de tiempo. Y sí, hay temores en todos lados. De hecho, hace poquito estuve en una charla en Santa Rosa que me invitaron para algo parecido, y los que disertábamos éramos 3 ahí, yo ya no disertaba, nos preguntaba. Y uno la verdad que era también un chico que lo usaba, tiene esclerosis múltiple, exploró otro tipo de enfermedad y también ha tenido buenísimos resultados. Y su mayor inconveniente fue su familia, porque justamente cultivar tuvo un gran rechazo por parte de su pareja, por parte de sus padres, justamente por todo esto que se genera como un tabú y que tiene, obviamente va a tener 1000 utilidades, pero resaltar que se pueden generar iniciativas que vayan por ese lado de que se visibilice. Y ahí de vuelta, bueno, porque como ya me lo spoilearon, lo voy a hacer cortito, y después le dejo toda la parte, justamente esta situación de generar por ahí las diplomaturas dentro de nuestras instituciones, a veces ni siquiera es para llevar la formación hacia el público que lo utiliza, a veces para llevar la formación a las autoridades de nuestras instituciones. Porque después ustedes piensen que un director de un hospital toma decisiones sobre si en ese hospital se utiliza esa medicación para un tratamiento paliativo o no. Si en las carreras de medicina, de odontología están dentro de la currícula entender y estudiar el sistema endocannabinoide, que es algo que ya tiene 30 años y que en algunas universidades se da. Sin embargo, ahora que yo les comentaba que tengo esta iniciativa de generar una diplomatura local, mendocina, para médicos, odontólogos y veterinarios, esa parte, esa franja, prescriptores, porque después también la parte de cultivadores tiene su correlato con el diplomado que ha generado Ciencias Agrarias, y creemos que también tiene que después haber una situación de la parte de industrialización, que eso también va a ser la industria alimenticia dedicada, la industria farmacéutica dedicada al cannabis, también tiene su requerimiento y su formación que por ahí no se encuentra en la UTN. Pero me contaban algunos profes que en las facultades donde se empezó a dar, primero se hacía online, no por una cuestión de llegar a todo el mundo, sino porque no tuvieran gente haciendo un reclamo, tenían miedo de que se les fueran a hacer un reclamo a las puertas de la universidad, ¿sí? Entonces, las primeras iniciativas eran online justamente para evitar esa situación. Y terminaron siendo parte de las currículas de las materias. O sea, medicina de la UBA ahora tiene una materia donde se ve. Entonces, justamente ese tipo de iniciativas y que haya después argumentos de los propios usuarios, y que tengamos validaciones en distintos estratos, nos permiten justamente que también haya una mayor tracción. Digo, que esto no sea algo tabú y que la gente que cultiva está haciendo algo ilegal, sino que está dentro de una industria tan válida como cultivar cerezas, como cultivar higos, como cultivar vino. Y también seamos honestos, yo creo que también la situación que se está dando ahora de un avance en la ley acá es porque muchos actores grandes que estaban en la industria de vitivinicultura están sufriendo lo mismo que ustedes quizás sufren de mucho antes, los pequeños productores, y empiezan a ver con esta mirada, bueno, necesitamos diversificar porque si no, no hay una matriz productiva que funcione. Pero bueno, aprovechemos la ola y sumémonos ahora que hay más interés. Bueno, ahí te dejo que ahora sí así todo el esquema y después pasamos a otro tema. Bien, la pregunta es ¿por qué el cannabis, que es una planta
tiene tanta regulación, tanta reglamentación, o por lo menos desde 2020 que salió la primera ley nacional que la dejó de considerar una droga, la siguen considerando droga porque hay una ley previa de 1900, no me acuerdo, que pone al cannabis o marihuana, o como la conozcan, dentro de drogas duras, ilegales, ilícitas, y eso incluye a la planta, porque el cannabis, una flor, sale, o el aceite, todos los derivados, salen de una planta, a diferencia de otras drogas. Entonces, la pregunta también fue, ¿qué pasó, en qué momento un cultivo que fue histórico en la provincia de Mendoza, es incluso más antiguo que la vid? Esto estuvo en el registro histórico del diario Los Andes, con notas periodísticas de 1930 y algo, donde había en esa época más cultivos de cáñamo. O sea, el cannabis es una planta que, según sus componentes, se clasifica, o su forma, se clasifica como cannabis o cáñamo, pero estamos hablando de la misma planta, ¿sí? En algún momento dijeron, esto no, esto es una droga, también era cáñamo, con eso se fabricaban las alpargatas, con eso se hacían para sellar las roscas, y bueno, no sé, debe tener miles de usos más. Te digo los más por ahí conocidos, que hasta el día de hoy, hasta hace poquito los vimos. ¿En qué momento entonces empezó a estar prohibido? Bueno, fue la ley de estupefacientes, donde dijeron, che, el marihuana, el cannabis, lo ponemos dentro de drogas, sí, listo, prohibido todo lo relacionado al cannabis, y hasta por, como decir, una tuca o olor a marihuana billetera, podés estar en una celda. Eso estamos hablando de una ley de antaño. Eso se venía luchando, había muchos grupos activistas que venían criticando esto, decir, ¿por qué una cosa que hace tan bien, que no es, tal vez no esté probado tan científicamente, justamente porque no se ha permitido probarlo, porque a pesar de ser ilegal mucha gente lo usaba, lo recomendaba, como nos contaban, pero abastecerse, cultivarlo o lo que sea, era ilegal, eras un criminal si lo hacías, a pesar de que en la práctica se podía demostrar que causaba beneficios para un montón de cosas. Algo que escuché varias veces, una diferencia cuando hablan de medicinal o recreativo, mi visión es que el recreativo es salud. Lo hablo el director médico de mi proyecto, es un médico oncólogo, tiene 74 años, trabaja con pacientes con cáncer desde hace más de 30 años, es usuario de cannabis y recomienda cannabis, y ha atravesado toda esta época de ilegalidad. Y en esa ilegalidad, sabiendo que le hacía bien a sus pacientes, cultivaba en la clandestinidad para poder hacer los aceites para darle a sus pacientes, sin cobrar, o sea, muy altruista de su parte arriesgar su libertad, porque si te enganchaban antes de ReproCan, antes de 2020, que es la ley 27350, la primera, te enganchaban con 2 plantas o con 1 gramo de cannabis, ibas preso, ¿no? Está bien, después salí, después vemos, pero ibas preso. Entonces, ante esta evidencia que lamentablemente no se podía poner en papel, no se podía justificar científicamente, grupos de activistas empezaron a luchar, bueno, muchas marchas, mucho lobby con los políticos para decir, permitan, no queremos la clásica no más presos por plantar, y todas estos activistas que la han venido remando desde antes de estas leyes, son los que lograron. El grupo principal de activistas, Mamá Cultiva, que lo escuché, no sé si lo mencionaste, Marcia. No, por allá atrás. Alguien mencionó Mamá Cultiva. Bueno, Mamá Cultiva fue un grupo principal que logró formular esta ley, presentarla, modificaron, no importa, salió algo. ¿Qué salió? La 27350. ¿Qué permitió decir, está bien, vamos a hacer una excepción a la ley de estupefacientes, que estamos hablando que era de muchos años atrás? Vamos a hacer una excepción para que, bajo determinadas condiciones y requisitos, puedas cultivar la planta, puedas producir las flores para producir los derivados, todo bajo fines de investigación. ¿Sí? Dijeron, perfecto, cumplime todos los requisitos y te permito cultivar bajo fines de investigación. Hasta ahí se limitó, estamos hablando del año 2020, 5 años atrás, ya no estoy hablando de 30 o 50 años atrás. Hace 5 años recién que se excluye a la planta de cannabis en la ley de estupefacientes para poder hacer investigación. ¿Sí?
En el 2022 se reglamentó y entonces se dieron más, porque lo que he ido aprendiendo en esta burocracia es que no solo alcanzan las leyes, sino que después de las leyes vienen reglamentaciones y a las reglamentaciones le suceden resoluciones. Entonces sale la ley, todos contentos, pero en la práctica, si bien en el 2020 la sancionaron, la ley, estábamos en plena pandemia, todos encerrados, estaban votando por esta ley en el Congreso y dijeron, listo, excepción para la planta de cannabis, pueden investigar. La pregunta fue, ¿cómo? O sea, bien, la ley ya me permite investigar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Eso recién lo dijeron en 2022, que yo lo resumo en 3 segundos, pero realmente esta gente espera ver sancionada la ley que tantos años luchó, tener que esperar 2 años más la reglamentación de la ley para que les expliquen cómo puedo investigar, cómo puedo tener un cultivo legal. O sea, eso es básicamente lo que buscaban estas personas, cómo puedo tener los cultivos que ya tengo legal, porque no es que estaban esperando la ley, la reglamentación o la resolución para cultivar, ya estaban cultivando. Lo que ellas querían y lo que muchos grupos querían era ser legales, que es lo que estamos buscando creo que hoy acá. O sea, acá lo que quieren es cultivar, capaz que algunos ya lo hacen, otros quieren hacerlo, otros están curiosos y ven una oportunidad, otros quieren diversificarse, pero lo quieren hacer desde el marco legal, si no, no estarían acá. Los que están en la ilegalidad no están acá, no están en la diplomatura, no están investigando, están cultivando en la ilegalidad. Y si están cultivando la ilegalidad sin querer ser legales, es porque claramente están obteniendo un beneficio, ¿sí? Porque si están cultivando la ilegalidad y les da rentabilidad, no quieren seguramente que entren, que sea legal y que todo el mundo que esté interesado en cultivar cultive, ¿sí? Entonces hay gente que se favorece de la ilegalidad. Entonces 2022 se sanciona la reglamentación para decir cómo vas a cultivar legal, y dijeron, perfecto, vamos a crear un programa que se llama Registro del Programa de Cannabis, el famoso ReproCan. Patricia Bullrich la mencionaron ahí cuando dijo, en la gestión anterior otorgaron 300.000 ReproCan, que es el registro de productores de cannabis. O sea, no sabía ni la ministra de Seguridad que era lo que había legalizado, que era el registro del programa de cannabis, que era personas que requerían cannabis por alguna razón, certificada por un médico, era el requisito que te ponía la ley, es decir, vos querés cultivar porque tu salud necesita cannabis, bueno, anda a un médico, pero que está muy bien, que vos creas que te hace muy bien, o todo lo que se ha escuchado, sí, para el Parkinson, para esclerosis múltiple, todo se rumoreaba, se sabía o había alguna evidencia, pero el tema es que te lo firme un médico, que una persona que estudió, que se formó, que después se exigió diplomatura para esos médicos, para que realmente no fuera cualquiera y lo hiciera por una cuestión de una receta más y poder cobrar una consulta, que lamentablemente fue sucediendo esto desde el 2022 hasta el presente. Por eso se frenó en 2023, 2024 rotundamente, porque en 2 años lo soltaron un poquito el cannabis y algunos, no todos, pero algunos se aprovecharon de esto y hicieron ¡prá! Por ejemplo, lo dijeron en una conferencia de prensa la ministra de Seguridad y el vocero. Un médico, por ejemplo, no interesa el nombre, pero un médico que había gestionado 12.000 ReproCan en los primeros 2 meses de vigencia del programa este. O sea, en 2022 el flaco salió en marzo, en abril el flaco ya había gestionado 12.000 permisos, digamos, para cultivar cannabis, recetas para cultivar cannabis, sacaban la cuenta y tendría que haber estado despierto las 24 horas y cada 3 minutos estar generando un certificado médico. O sea, no tenía nadie. Empezó a liberar recetas del cultivo de cannabis a la gente, se hizo mal. Se crea también otra categoría porque surgió una problemática. Una vez que dijeron, listo, en 2022, con una receta vos podés cultivar cannabis. Ah, qué bien, perfecto, listo. Acá mi médico me certificó cannabis. ¿Cómo lo cultivo? ¿De dónde la saco? Está bien, yo me hice el certificado. Me dieron el ReproCan, que era un carnecito que decía tu nombre, que era como un DNI, y te decía tu nombre, tu documento, y que podías cultivar cannabis, y que podías, lo más importante, transportarlo, porque si una persona necesita consumir cannabis,
está bien, la cultiva en su casa, perfecto, pero si se va a otro lugar y necesita consumir cannabis, tiene que llevarlo. Bueno, eso le daba la seguridad jurídica para que si en el camino de un lugar a otro iba con 1 gramo, una puca, o 2 gramos, o 13, pero hasta 40 en realidad, desde el punto de vista excesivo, pero no importa. Lo importante es que esa persona tenía seguridad jurídica para ir por la calle con lo que la gente dice, su medicina. Que está muy bien y hay que usar esa palabra para no decir con su droga, con su medicina. ¿Sí? Ese fue el marco legal. El tema es cómo conseguían las plantas, de dónde esos 300.000 que autorizaron en pocos meses, de dónde sacaban las plantas para hacer esos autocultivos permitidos. Entonces crearon otra figura que era la del criadero. ¿Sí? Entonces, anexo, digamos, al ReproCan esto, dijeron, perfecto, estos usuarios necesitan proveerse de forma legal las plantas que van a cultivar, porque si no las terminaban sacando de una semilla, de un paraguayo, de alguien que les daba un clon de una planta. O sea, era bastante rebuscado el proveerse de algo de calidad y con seguridad jurídica. O sea, que vos puedas ir a un lugar a decir, che, quiero cultivar, tengo un permiso para cultivar 9 plantas, ¿de dónde las saco? Crearon esa figura, 2022 estoy hablando, fue en ese momento que yo hago esta licencia para hacer criadero. El objetivo de esos criaderos, que ya existen criaderos de muchas variedades de otras plantas, bueno, básicamente lo que se hizo en 2022 es agregar la categoría cannabis al Instituto Nacional de Semillas, como la alfalfa, como la vid, como miles de plantas y de variedades, y decir, bueno, abrimos al cannabis, registrate como criadero, criar plantas, desarrollar variedades, registrarlas en este registro, que es el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, para que esa variedad quede inscripta. Esa variedad tenía que cumplir muchísimos requisitos, que básicamente uno era, decirme qué produce esta planta, porque como la habíamos tocado muy por arriba, si bien es una planta, puede salir de todo de esa planta. De 2 plantas muy similares puede tener determinados compuestos que esta tiene otros, y tal vez para cierta patología, para cierto problema, se necesita esta variedad y no esta. Entonces el cultivador, cuando tenía permiso de cultivar, cultivaba cualquier cosa, lo que le salía, bueno, vamos. Con el registro de variedades lo que se hace es decirme qué va a tener la planta que voy a cultivar, si realmente son las cosas que voy a sacar de ahí, de esa planta, son las que yo necesito. Entonces por eso se creó ese registro de variedades. Lamentablemente operó muy mal, como venía operando mal el ReproCan, también operó mal ese registro de criaderos, ya que el ReproCan tenía una limitación de 9 plantas por paciente, digamos, y la de criadero no tenía limitación. Entonces muchas personas, como habían hecho mal los del ReproCan, bueno, este médico que había dado cada 3 minutos una receta, bueno, muchos criaderos se abusaron de no estar limitados al número de plantas para tener, que seguimos hablando que era con fines de investigación, o sea, nunca se habló de comercialización, nunca se habló de nada. Bueno, vas a investigar para hacer variedades de plantas para registrarlas y poder proveérselas a estos usuarios de ReproCan. Perfecto. ¿Cuántas plantas puedo tener? Las que quieras. Listo. Hectáreas, 72.000 hectáreas de cannabis para investigar cannabis. ¿Y qué se hacía con lo que se plantaba en la selva? Encontraron a un criadero con 6.000 plantas. El INASE te exige 200 plantas para registrar una variedad. Vos tenés que hacer un ensayo donde tenés que poner 200 plantas, que venís laburando, y tenés que demostrar que estabilidad, que son todas iguales, que cuando producen la flor todas producen las mismas características. Entonces cuando vos estabilizás una variedad, la haces resistente a plaga, bueno, varios requisitos, con 200 que vos lo demostrés ante el INASE, ya te la inscribían a la variedad. O sea, te dice, listo, demostraste con 200 plantas, lograste el trabajo que te exigimos, variedad como le querés poner. En mi caso le puse Chatterbox, a una variedad que quedó ahí inscripta a media. Inscripta, perfecto. Eso te da un QR de INASE para vos poder a cada plantita ponerle un QR diciendo esta variedad se llama tanto, tiene tales cannabinoides,
crece hasta tal altura, se desarrolla así, así, así. ¿Sí? Eso te permitía la trazabilidad de decir, voy a cultivar esto. O sea, estaba buenísimo. Como digo, se abusaron. Algunos se abusaron. Llegó el nuevo gobierno y dijeron, los reprocan está todo mal, están dando reprocan a lo tonto. Los criaderos no están investigando, no están... Había 30.000 criaderos y solo 40 variedades registradas. O sea, no tenía sentido el trabajo de los criaderos cuando tendrían que haber habido 30.000 variedades registradas. Si son criaderos, registraste una por lo menos, tendría que haber habido 30.000 variedades, se registraron 40. Se registraron 40. Entonces dijeron, esto está todo mal. Esto está todo mal. ¿Por qué está todo mal? En algún momento dijeron, porque realmente no está cerrando el círculo, porque la investigación se queda en la investigación y la gente que invierte para poder registrar una variedad y poder proveerla, solo puede proveer la planta, que una planta valía 8.000 pesos, pero vos para haberla desarrollado gastaste una torta de plata, no tenía sentido. Lo que quería la gente, los productores, los criaderos, lo que realmente querían, era poder comercializar el producto final, o sea, decir, dejarme lucrar, porque esto es investigación nada más, me sirve para que ya no sea ilegal, ya no voy a ir preso, pero no me sirve para realmente ser rentable, que es lo que quería la gente. Yo me inscribí como criadero para ser rentable, no para laburar a una fundación ad honorem y por el bien social, porque si bien me interesa esa parte, tengo que comer, todos tenemos que comer, entonces lo que queremos es recuperar la inversión, queremos ganar dinero con esto. Entonces ese fue el reclamo, lo que llevó a la siguiente ley, que es la 27669, que dijeron, perfecto, vamos a dejar esta primera ley para investigación, con esta ley vamos a permitir la producción y comercialización. O sea, el destino de esta ley va a ser que vos puedas producir el cannabis, la flor, el aceite, la resina, lo que te interese producir, y lo vas a poder producir de forma legal, con seguridad jurídica, consiguiendo tus licencias, y lo vas a poder vender. Fiesta total, todos dijeron... Todos se fueron a la 27.6. Todos dijeron espectacular. No se fueron porque los otros seguían, porque la genética era importante, todo, pero te abría otra puerta más, y listo, hago investigación, pero me financio con la comercialización. Les cuento algo. Estas 200 plantas que te pedían como mínimo el INASE para poder registrar la variedad, tenías que llevarlas desde semilla al... El proceso de la planta dura más o menos 4 meses de semilla hasta que se cosecha y muere. No es como la vid por ahí que bueno, se cosecha, se poda, sobrevive todo el invierno y en primavera vuelve a brotar. No, alguna planta caduca, muere. Entonces se tiene que volver a empezar un nuevo cultivo desde semilla. En ese proceso, digamos, para registrar la variedad, pasaba de semilla, germinación, crecía la planta, desarrollaba sus flores, tenías que destruir la producción. Decía, el último paso de la inscripción de la variedad era, una vez que hagas todo como te lo piden, listo, sacaste una muestra, la evaluaste, hiciste la cromatografía, determinaste los cannabinoides, quemá todo. Quemá todo. Pero quemalo sin que nadie lo consuma. Entonces fue un desastre. ¿Cómo lo que habías desarrollado con un montón de inversión? Miren que no era fácil, o sea, tenías que tener un ingeniero agrónomo, había que pagarle, tenías que conseguir las plantas, tenías que mantenerlas durante 4 meses, fertilizando. Infraestructura, tiempo. Suponiendo que te vaya bien a la primera. No, bueno, después les cuento en otra charla los miles de intentos, porque no es que planté 200 semillas, salieron 200 plantas y registré la variedad. Un quilombo. Entonces, después de todo este sacrificio, toda esta inversión, todo este tiempo invertido, está bien, me habilitás para registrar la variedad, si me salió todo bien, porque podías tener observaciones, decir, che, esto estuvo mal, empezar de nuevo. 4 meses de nuevo, 4 meses en un ciclo, te existían 3 ciclos, o sea, tenías que estar mínimo 1 año desarrollando la variedad para que te la tomaran, y si te dieran una observación, empezar de nuevo. Entonces yo tuve que empezar 3 veces de nuevo, hasta que por fin llegué al final de que me lo aceptaran. La inscripción quedó a medias porque cambió el gobierno y frenaron todas las autorizaciones. Entonces quedó la inscripción como cumpliendo todos los requisitos, pero sin darme ese QR que a mí me permitía la comercialización de esas plantas. Entonces todo lo que hice durante 2 años se fue por el tacho porque no podía ni siquiera comercializar los plantines de la variedad que había desarrollado.
menos la producción. Entonces cuando sale esta ley de comercialización, todos festejaron, pero ¿qué les dije recién? Sale la ley, ¿eso es suficiente? No, se tiene que esperar la reglamentación, que es lo que te dice cómo se implementa esa ley. Esa reglamentación no salía, entonces, perfecto, tenemos una ley que permite la producción y comercialización de cannabis, ¿cómo hago? Ya va a salir la resolución que te va a decir, la reglamentación que te va a decir cómo hacerlo. Bueno, ¿cómo hago? Dale. Pasó un año y medio, pasaron 2, llegamos a 2024 que nos dicen, ¿saben qué? ¿Por qué no se otorgaron estas licencias de producción y comercialización? Porque el órgano que tenía, o que debía, según la ley de producción y comercialización, otorgar esas licencias para que vos puedas producirla y comercializarla, se llamaba ARICAME, que es la agencia reguladora de la industria del cáñamo y del cannabis medicinal. Estaba conformada, o debería haberse conformado por miembros de distintas instituciones, 2 de INTA, 2 de CONICET, 1 de ANMAT, 1 por provincia, bueno, era un comité de 40 personas por lo menos que nunca se llegó a constituir porque Mendoza no aportaba lo suyo, no sé, estoy tirando ejemplos que no son tal cual, pero siempre había algún organismo, ente, provincia o algo que no aportaba a los consejeros, no me acuerdo cómo se llamaban, para terminar de formar ese comité de 40 personas que evaluara los proyectos productivos que se presentaban para decir, me gusta tu proyecto, cumple los requisitos, acá tenés tu licencia para producción y comercialización. Ese consejo no se constituyó nunca, desde 2022 que salió la ley, hasta 2024, o finales del 23, principios del 24, que asume el nuevo gobierno, no se constituyó nunca, entonces no se otorgó nunca una licencia, excepto entre paréntesis, 6 de dudosa legalidad que fueron hechas como licencias provisorias por una parte de ese comité, porque en realidad, que era totalmente ilegal porque la licencia la tenía que dar el comité con por lo menos el 70% constituido. 3 o 4 lo constituyeron a la fuerza 3 días antes de irse de las elecciones, de dejar sus cargos, porque son nombramientos, no son, se cambia el gobierno, cambian los nombramientos, cambia el consejo, digamos. 3 días antes de dejar sus cargos hicieron, toma una para vos, 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 6 dieron, 6 de manera irregular. Es uno de esos 6, perdón que haga el ejemplo, pero es de un famoso caso de una provincia, que es una empresa estatal que obtuvo esa licencia dudosa, un gigante, como hablábamos con uno de acá que hablábamos de los gigantes. Bueno, ¿cómo había 300 proyectos en toda Argentina pidiendo esta licencia y lo otorgaron de manera irregular, dudosa, a solo unos cuantos muy poderosos? Entonces, punto. Hasta ahí estamos en la actualidad con esta ley de producción y comercialización. Un comité o una comisión que nunca se terminó de conformar. El nuevo gobierno dijo, borro por decreto esta resolución que dice que ARICAME se constituye con un consejo de 40 personas de determinadas organizaciones, entes o provincias, y voy a poner a uno solo y va a ser Pepe Hongo. Y este interventor que se llamó va a poder analizar los proyectos y otorgar la licencia si así lo ve oportuno. Se volvieron a presentar millones de proyectos para que ese interventor otorgue las licencias y el interventor dice, sí, voy a otorgar licencias pero solo para cáñamo. O sea, de la misma planta solo voy a permitir una variedad. Son millones. Pero para simplificar, voy a permitir solo aquellas variedades de cannabis sativa, que es la variedad científica, digamos, que no tengan más del 1% de THC. O sea, si vos tenés una planta y sale una flor, yo te doy la licencia para que vos puedas producir y comercializar cáñamo, solo cáñamo, que se usa, como les decía, para hacer alpargata y para sellar las roscas en las cañerías. O sea, vale 2 pesos con 50, solo voy a dar esa licencia. Que además tiene otra forma de cultivo, se cultiva más como el maíz, en grandes extensiones, una plantita. Por eso, nada que ver a lo que realmente la gente venía luchando desde la 27.350. Eso lo limitó a eso.
Entonces dijeron, listo, solo voy a otorgar las licencias para proyectos productivos de cáñamo. Surgieron un montón, surgieron licencias de personas que están construyendo materiales de construcción con el cáñamo, bueno, miles de usos, pero todavía reprimido la parte, simplificando de una misma planta, el 99.99 periódico del valor está en las flores. Y el 0,0001% está el resto del valor en lo que es el tallo y las hojas, que se usa para distintos fines, muy valiosos también, pero lo que realmente querían los productores era vender eso, lo medicinal, la flor, el CBD, el THC, los cannabinoides que se prohibían cuando solo se autorizaba cáñamo. Entonces, en ese contexto nacional estamos ahora, ese es el presente. Se dijo que iba a venir una segunda etapa donde sí iban a permitir la parte medicinal y los cannabinoides y toda esta cuestión, pero dijeron, ya va a llegar, esperemos que suceda. Lamentablemente pasa el tiempo, tal vez llegue en 2026, en 2028, en 2030, no lo sabemos. Lo que sí empezaron a hacer algunas provincias, decir, che, tenemos la ley de investigación, todo bien, tenemos la ley de producción y comercialización, pero no se está aplicando porque el órgano que la tiene que aplicar la ley solo autoriza esta parte que a nadie o que a muy pocos le interesa. Porque si yo les vengo a decir cultivo de cáñamo y les digo aquí, a ver, alfalfa, ¿quién dijo que producía alfalfa? Alfalfa. ¿Cuántas hectáreas de alfalfa producís? 160. Bien, ¿sí? En una hectárea, ¿cuánta alfalfa podés producir? ¿Qué se mide? ¿En kilo? ¿En rollo? ¿En qué? Se mide en cantidad de fardo por hectárea. Fardo por hectárea. ¿Cuántos fardos por hectárea puede ser? 180. 180. ¿Cuánto vale un fardo de, perdón, porque me metan en tu economía? 5.500 pesos. 5.000 pesos. Entre 4.500 y 5.500. ¿Un fardo cuánto pesa? 20 kilos, 23 kilos por 5.000 pesos. ¿Sí? Si eso fuera cannabis, estarías en una isla en el Caribe y te estarían abanicando. Porque el valor, o sea, eso es más o menos el valor en el cáñamo, como la alfalfa. Cultivo más industrial. Pero claro, es claro, con maquinaria, con otro tipo de inversión, ninguno de nosotros se va a poner a cultivar cáñamo, ¿no? Porque necesitas una cosechadora especial, o sea, eso es solo para los grandes productores, para los que tal vez ya tienen la infraestructura, el campo, las máquinas, las cosechadoras, y bueno, así a escala, todo sirve a escala, si vas a hacer 100 hectáreas de cáñamo, y sí, dale, tenés que tener esa infraestructura, ese conocimiento del campo, para sacar una buena rentabilidad. Pero el cannabis medicinal, en las carpas de los cultivadores, en 1,20 por 1,20, en 1 metro cuadrado, sacás medio kilo puesto en el mercado, estamos hablando de $1.000, $2.000, 3.000 si va al consumidor final. 3 millones de pesos en 1 metro cuadrado. Podés producir. Eso es lo que estaba esperando la gente con la comercialización. Eso quiero decir a la gente. Y también la licencia para eso, no para el cáñamo. A nivel nacional no sale. Algunas provincias empezaron a decir, che, mirá la oportunidad que hay acá, en 1 metro cuadrado pueden producir, o sea, mirá cómo se podrían activar las economías regionales donde un pequeño productor de La Valle, de San Martín, de Santa Rosa, de San Rafael, de Malargüe, en paralelo con su producción actual, o sea, está produciendo ajo, alfalfa, vide, seguí, pero agarrá 10 metros cuadrados y fíjate cómo te podés financiar, digamos, con lo que producís en 10 metros cuadrados si ya tenés el conocimiento del suelo, ya tenés conocimiento, ya tenés agua disponible, porque si tenés un cultivo tenés agua. O sea, tenés todo para producir cannabis, pero no te lo permiten. Era una súper contradicción. Entonces, esas provincias que se fueron adelantando, que empezó cada, por lo menos con rumores, Chubut, no sé si han escuchado los diarios, que algunas provincias van haciendo su propio reprocan. Bueno, todas esas noticias se fueron dando, todo como rumores. La realidad es que la primera provincia que se la jugó y que dijo, voy a adherir a estas leyes, no, ahí estamos, gracias. La primera provincia que terminó toda la parte burocrática de presentar un proyecto de ley, votarlo, que se sancione, que se haga el decreto reglamentario que diga cómo se va a implementar eso, fue Mendoza. Y eso fue la ley sancionada en abril y reglamentada en septiembre. O sea, estoy hablando del presente. Se acaba de reglamentar.
¿La reglamentación ya nos dice cómo vamos a obtener esa licencia? No. Debemos esperar las resoluciones. Esa es la cadena burocrática de la política. Ley, reglamentación, resolución. ¿Dónde estamos parados hoy? Ley sancionada por unanimidad en diputados y senadores de Mendoza, en la legislatura provincial, por unanimidad dijeron, sí, vamos a legalizar esto. O sea, en realidad lo que hace es adherir a la Ley Nacional de Producción y Comercialización, no es que se revela del país y nos independizamos y hacemos algo. No, lo que hace es, che, la Ley Nacional ya existe, adhiramos pero apliquémosla, porque la nación no la aplica, entonces apliquémosla. Perfecto, sanciona la ley, la reglamenta y ahora estamos a la espera de las resoluciones que nos digan exactamente qué nos van a pedir, para poder producirla y comercializarla, el cannabis medicinal. Y el cáñamo también, porque eso ya existe. En realidad ya está en la ley, ya quieren licencia para cáñamo, sentémonos 2 minutos y mañana tienen una licencia para cáñamo. Ahora, ¿lo van a hacer rentable? No lo sé. Lo que queremos, me parece, es producir y comercializar el cannabis medicinal. Eso estamos ¿Y la reglamentación en qué se basa ahora? No, la ley salió, la reglamentación se basa toda en la ley nacional 27669 que permite a nivel nacional producir y comercializar cannabis en todas sus formas y variedades. Solo que la nación dijo hasta acá te doy licencia, hasta esto otro todavía no dice. No dice no. Dice estamos en la primera etapa, después va a venir la segunda. Entonces la provincia se basa en esa ley que ya autoriza la producción y comercialización para decirte yo te voy a dar licencias que te van a cubrir solamente en Mendoza porque es donde valida la ley para sí producirla y sí comercializarla. ¿Sí? Entonces lo que falta, que son las resoluciones, es que digan resolución número 1, para inscribirse en este registro tenés que presentar estatuto, la georreferencia de la finca donde vas a hacer el cultivo, tu plan de trabajo, cuánto vas a producir. Bueno, no lo sé todavía, me estoy imaginando más o menos qué es lo que van a solicitar, pero es inminente para que nos digan desde el gobierno esta resolución que digan, si vos cumplís esto y esto, yo te doy, gobierno, digamos, lo digo yo, no yo, gobierno te doy la licencia para producir y comercializar cannabis. ¿Sí? Eso va a suceder, es inminente, si no, no hubieran sacado la ley. Si no, hubiéramos seguido con la nacional, a la espera de esta etapa 2, etapa 3, qué sé yo, cuando, como dijeron, no esperemos más, vamos nosotros. El vino se nos está viniendo abajo, la rentabilidad de muchos cultivos he visto peras en San Carlos pudriéndose en el piso porque no era rentable ni cosecharlas, y así como me imagino que ustedes deben saber más de cultivos que yo, que no son rentables llevarlos a cabo, pero ya están ahí, pero no los puedo cosechar. Para mí han visto eso y han dicho, listo, capaz que este productor vitivinícola, o de cereza, o de pera, o de lo que sea, o de pistacho, escuché pistacho. ¿Quién plantó pistacho? ¿Quién que vos habías plantado pistacho? ¿Quién lo acabas de plantar? ¿1 año, 2 años? 2 años. Y a los 10 empieza a producir pistacho según bueno, pero 8. Sí. Tenés que durar 8 años un arbolito regándolo para que en 7 años te puedas cosechar pistacho. Es una paciencia tremenda. O sea, mirá si no te debería bien. Decir, bueno, en una superficie voy a ir con el cannabis medicinal que planto la semilla y en 3 meses tengo flores disponibles para la venta y al arbolito lo sigo bancando. Y cuando está el pistacho te calás. Es como el tomate. O sea, es como Es un tomate. Es un tomate. Es más fácil que el tomate de plantar. Bueno, para que... Sí. Lo que sucede es que vos decís, está bien, lo cultivás, lo cosechás, lo comercializás. Y entonces, ¿en qué te vas a basar para decir cómo va a ser la certificación del producto que vos estás vendiendo? ¿Ah? Porque si vos tenés una planta de cannabis. Exacto, lo vamos a producir. ¿Quién pone la firma de que esto es? ¿Esa es la pregunta? No. Ah. No. ¿Cómo es la primera cosa? La pregunta es, si vos tenés la planta de cannabis, ¿sí? Y la planta de cannabis, si vos la exponés a mayor o menor cantidad de luz, agua y etcétera, puede cambiar hasta el THC o el CBD, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces para medir la cantidad de producto que te voy a vender? Si yo voy a vender a vos uno que tiene 2 gramos de THC, por
decirte, no ignoro cuál es la medida. Para saber qué es lo que estás vendiendo, digamos. Y qué es lo que estoy comprando. O qué es lo que estás comprando. Pues entonces yo voy a la farmacia y compro, que sea un ibuprofeno de 400, ¿no? A menos de 600, por decir. Entonces, ¿cómo haces para certificar? Porque vas a encima a vender un producto medicinal. Si a esto me parece que no es que vos lo cultivás y salgo a vendérselo a él, me parece Eso que es no va lo a que ser estaba así. sucediendo con estas leyes nacionales. Está bien, Cultivar. está fuera del reglamento. No. Si vos estás vendiendo un producto que no está certificado. Claro, eso Ahí, estaba sucediendo hasta ahora. Ah, bien, ¿eso está bien o Eso está se va a mal? ¿Eso se corregir. va a modificar? ¿Se va a corregir? ¿Cómo sería? Bueno, como no todos son cultivadores y hemos escuchado varios que no tienen por ahí esa experiencia, la planta de cannabis, al igual que cualquier planta, tiene variedades. Ustedes dicen tomate tienen tomates cherry, que son desde chiquititos, hasta tomates gigantes, los criollos. Entonces cada variedad tiene sus características. En este caso lo que nos interesa no es algo comestible, sino algo que está dentro de las resinas de la planta, son metabolitos, como si fuera nuestra sangre, si quieren llamarlo así. Y eso tiene no uno, sino cientos de metabolitos. Los que son activos son, o los que nosotros más miramos, son aproximadamente 5. ¿sí? De hecho, los más conocidos, los que habrán escuchado hablar, son de 2, THC y CBD. No sé si han escuchado esos nombres en algún momento. Y en esas situaciones, de esos dos particularmente, no nos vamos a meter en todo el universo de los 100 y pico de cannabinoides, pero solamente teniendo esos dos, lo que nosotros vemos o podemos ver publicado es que existen 5 quimiotipos. ¿sí? Los quimiotipos son en cuánto está cada uno de esos cannabinoides en lo que nosotros estamos consumiendo. Va a haber plantas que tienen mucho THC y plantas que tienen mucho CBD. Y entre medio, las distintas variedades. Obviamente, esas características hacen que no todos los medicamentos que hacemos en base a cannabis sirvan todos para lo mismo. ¿sí? Uno tiene que ir a ver cuál es el quimiotipo de la planta para ver qué tipo de compuestos tienen y para qué va a servir. ¿sí? Bueno, hay una de las situaciones que realmente favorecen muchísimo a las terapias del cannabis, es que todos los cannabinoides, sin hablar de THC o CBD, tienen un margen de seguridad altísimo. Ustedes se toman 50 paracetamol y la quedan. ¿sí? Ustedes se toman 1 litro de cualquiera de estos y están dentro del margen de toxicidad. O sea, per se, ninguno de los cannabinoides tiene la capacidad de generar un daño en el cuerpo como lo causaría cualquier otro medicamento. Entonces, eso ha facilitado de que nosotros podamos consumir con márgenes de seguridad bastante amplios cualquiera de estos productos que tiene una característica artesanal. ¿sí? No por desmerecer ni nada, sino porque la situación y la legislación lo considera como un producto artesanal. Después hay otras situaciones de la escalabilidad que ni siquiera tienen que ver con los cannabinoides. Llevar eso a una escala industrial tiene más peligros, por ejemplo, con los microorganismos que pueden generarse en el secado. ¿sí? Esa etapa de secado de la planta puede hacer que se honguee, como nosotros pues concentramos esos, ahí hay micotoxinas que pueden ser muy peligrosas. Es un poquito la introducción para llegar ahí a tu pregunta. Las resoluciones, esto es un poquito solamente para cerrar, esta situación de que hay ley, hay reglamentación, hay resoluciones, que la ley depende de que se junte todo el Congreso, o sea, un quilombo, básicamente. Las resoluciones, las reglamentaciones, es solamente el Poder Ejecutivo con varios ministerios, y las resoluciones son cosas bastante sencillas de cambiar porque las cambia la Secretaría que tiene a cargo la regulación. Entonces, un poco esta situación de poner cosas, digamos, de esta manera, tiene que ver con que después poder ir modificando a medida que se vayan madurando la industria acá, esas reglamentaciones sin tener que tocar la ley. Es una aclaración porque a veces parece que todo es burocracia y listo. Acá en Mendoza lo que se va a tomar como ente regulador de la parte de plantación va a ser ISCAMEM. ¿sí? ISCAMEM tiene la potestad sobre todo lo que es de cultivo en Mendoza, y de hecho ya se están instalando equipos que tienen que ver justamente con ir a medir en esa planta los cannabinoides. ¿sí? Después es importantísimo la variedad, ¿sí? porque por más que haya situaciones, que es un poco lo que Gonzalo quiere estudiar, cómo se modifican esa producción de cannabinoides dependiendo de la altura, de la iluminación,
La genética que tiene la planta ya le da un perfil. Puede ser que tenga más o menos, pero los perfiles, esto de que tiene mucho CBD y poco THC, difieren muy poco. Entonces, también ese es el gran trabajo de estabilizar las genéticas y que haya semillas asentadas, que tengan la trazabilidad. Obviamente que después también que haya trazabilidad en el cultivo va a ser un requerimiento. Entonces, es muy probable que dentro de lo que se requiera en los software de trazabilidad, las cosas que vos tengas que anotar de cómo se cultivó, tengas que poner cuánta agua, cuánta luz, si es un cultivo indoor, si es un cultivo exterior, ¿sí? Eso debería estar. Pero finalmente, cuando se llega al producto, lo que se hace es ir a mirar justamente qué es lo que tiene. Actualmente no pasan por ese circuito. ¿Por qué? Hoy una cromatografía en Mendoza, si ustedes la quieren hacer, creo que el único, vos desmentirme que está por ahí más en el ambiente, es ENCO, una empresa que hace cromatografías y sale 50.000 pesos el análisis. Si yo quiero analizar 100 plantas, empiezan a multiplicar. Entonces la idea es que también desde distintos organismos que están dentro de la universidad, CONICET, INTI, INTA, generemos una red analítica que permita una mayor posibilidad de análisis para cualquiera de ustedes. Y de hecho de que se desarrollen sistemas de análisis más baratos que no necesariamente sea una cromatografía, porque la cromatografía es lo que piden los entes gubernamentales para un tipo de técnica para asentar. Pero hay otras técnicas que pueden ser más baratas y más de rutina y que se pueden aplicar en escalas más pequeñas. Y que, bueno, justamente esta situación de que haya más focos, no sé, que los INTA de cada uno de los departamentos pueden ir a tomar la muestra y que centralicemos y les mandemos los resultados en una semana con algo que hizo la Facultad de Ciencias Exactas, que tiene los equipos. Hoy hay equipos ahí en la Facultad de Ciencias Exactas, en la Facultad de Ciencias Agrarias, en el INTI. Creo que el INTA tiene un par de cromatógrafos, por lo menos San Carlos tiene. Lo que no tiene, por ejemplo, son los patrones. Y es una cosa a solucionar, ¿sí? Que el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, actualmente ya los ha desarrollado y los puede vender. Antes, hasta hace 2 años atrás, había que comprarlo al exterior. Bueno, son todas cosas que hay que ir empezando a darle una estandarización cuando el radio de acción que va a tener, digamos, esta producción de aceite ya no es un familiar, o las 4 o 5 personas a las que yo les proveía, sino que por ahí son 100, 1000, miles si los ponemos en una farmacia. Entonces, ese es el punto. Después, como en cualquier medicación, si vos decís, bueno, este aceite tiene que tener tanto de THC y CBD, lo que se hace son blends. O sea, vos ya sabiendo de cuánto THC y CBD partió la planta, podés hacer una mezcla y llegar a las concentraciones que vos necesitas para ese quimiotipo específico. Creo que ahí, bueno, eso no sé si nos conté al principio, todavía no llega. Nosotros en el instituto, yo trabajo para CONICET, en el instituto lo que primero pusimos fue un servicio para producir resinas, ¿sí? Ustedes me traen la planta, nosotros le entregamos la resina y el excedente vegetal. Lo que tiene es que nosotros estandarizamos el tipo de alcohol, la cantidad de frío, un método ultra frío, justamente para no barrer clorofila, no barrer cera, otras cosas que podrían llegar a ser no tóxicas, pero sí no generar el efecto que deseamos. Y eso de servicio, la idea es que después esos mismos productores que hoy están trabajando con nosotros se los instalemos si escalan a una fábrica, vamos, los acompañamos, les ayudamos a comprar la maquinaria, les enseñamos la técnica y ya ese paso queda estandarizado. De vuelta, las formaciones hace que, por ejemplo, los médicos, odontólogos, veterinarios que vayan a ir a pedir el producto conozcan todo eso y ya te digan, mirá, la etiqueta de lo que te venden tiene que estar esto. Que a veces nos pasa, muchas ONG, una en particular con Redes Nuevas Fronteras, que trabajan con pacientes con HIV, les sucede que sus pacientes viajan y se quedan sin la medicación, no sé, en Uruguay, y tienen que salir a conseguir. No está esa situación de poder identificar, a lo mejor como acá que digamos que tenemos un conocido que está cercano, quién es el que produce lo que a vos te interesa. Entonces, bueno, justamente la idea es eso, que los distintos estamentos académicos que ya tienen los equipos, que por ahí con muy poquita cosa pueden llegar a brindar el servicio de la analítica, empiecen a ser parte del circuito. Que aquellos que producen semillas y que ya llevan, no sé, 5 o 6 años estabilizando genéticas y las tienen asentadas y conocen sus plantas, sean los proveedores de sus plantas, ¿sí? Que ya no se como decía Gonzalo, alguien que les regala una semillita, que no sabemos bien el origen, que quizás en la primera etapa produce una cosa, pero después se mezcla genéticamente con otras y produce otra cosa. Mira, te interrumpo, ¿sabes qué parte de eso que vos decís? Pasar el micrófono, sí, que puede responderle parte de la duda, que como él dice, yo creo que
empezar con una producción, como decías vos, para el cáñamo, tener cuántas hectáreas para que te sea rentable. Con esto, los que son cultivadores y productores hace mucho de la planta ya conocen el clima que tienen en la valle, cuánta agua o luz necesita, o sea, qué producción te da la planta dependiendo de la etapa del año en el que la cultivaste. Esa es una etapa de prueba que obviamente tiene que hacer aquel productor que quiere darle el ojo a esto, pero que no tiene ese conocimiento. Parte por lo que yo entiendo que consultabas es decir, bueno, ¿cómo yo sé que el producto que estoy vendiendo está bien? O sea, ¿quién me lo va a regular? Está estipulado, creo que también si lo buscamos, que fue de las últimas modificaciones también que hubo, que se empezó a ver que las variedades que se vendieran, que por ejemplo obviamente si vos vas a cultivar un montón de hectáreas, vas a tener que comprar semillas a granel por cantidad obviamente, y lo vas a comprar de las que estén reguladas, obviamente como el trabajo que estaba haciendo él, que es estudiar la planta hasta que vos ya sabés que esta planta, así ponga 10 semillas de la misma, la planta te va a dar el mismo resultado, el mismo tipo de cogollo, el mismo nivel de THC, el mismo nivel de CBD, pero ya hay algunas variedades que son las aprobadas, entonces vos ahí ya tendrías esa seguridad, que no es que vos estás, obviamente, aparte de poder hacer después el chequeo al cogollo, el testeo para que vos veas qué nivel tiene esa planta, vos ya lo vas a saber y tenerle una indicación desde el momento en el que compraste esa genética, porque obviamente si lo vas a hacer de manera legal, obviamente seguro sea también que en el marco legal tengas que comprar una semilla que esté aprobada por uno de estos organismos. Parte de eso era que el nivel que se había pedido que tuviera el máximo de THC no pasase el 18%, que creo que fue un descontrol que en muchas plantas y variedades que se vendían sin regulación excedían en un nivel que supuestamente ahí ya sí se le ve una contradicción y es lo que frena un poquito estas aprobaciones. Entonces sí, bueno, imagínense que en esa situación de trazabilidad, hasta que no se sentaron esas 40 semillas, que parecen poco, pero son 40 semillas, todas las que podían brindar trazabilidad eran de afuera. Entonces vos tenías que comprar las semillas en Chile, en Uruguay, en donde fuera, porque era gente que se había tomado el trabajo de hacer toda esa situación. Pero bueno, yo creo que si mi impresión de otro lado, yo no soy cultivador, mi impresión es de estar en contacto con las ONG, con los productores, es que ya Mendoza inclusive ha hecho un trabajo muy interesante en cuanto a estabilización de genéticas, en cuanto al uso en pacientes. Hay muchas ONG que están trabajando con pacientes que por ahí requieren a veces generar una sistematización de esos datos. De hecho, mi situación más cercana es hijo de una conocida que le recetan una de las únicas que están aprobadas en farmacia, que es el Cambis, que es un CBD puro, que no tiene los beneficios estos porque también el hecho de que haya más de un cannabinoide y que sea más de una droga, imagínense que ustedes están como tomando 7 u 8 remedios a la vez, entonces que no son tóxicos. Eso que se llama efecto séquito. Entonces cuando te dan lo que está probado, que es uno solo, los efectos no tienen mucho correlato con lo que pasa, de hecho son bastante tóxicos. Igual, aún así, ninguna obra social te lo cubre si está recetado para una epilepsia refractaria y creo que para autismo. Cualquier otra patología, si ya sea para regular el sueño, regular todas las otras cosas que se podrían, no está cubierto. Y eso requiere también de que se hagan estudios clínicos y se sistematicen esos datos. En eso también estamos ahí con una situación junto con la diplomatura de que se empiecen a realizar estudios clínicos dentro del hospital universitario, justamente para después poder publicar esos resultados, que eso se evidencie y que después sea con lo que ustedes van y digan, bueno, acá hay un trabajo científico que dice que sirve para esto, con esto y estos datos, que la obra social te lo pueda cubrir. Bueno, todas cosas que después permiten que los productos que ustedes generen puedan ser comercializables, porque también hay una situación, es que a quién se los venden, ¿sí? Cuanto más estandarizado está esto, cuanto más lo logremos incorporar dentro de la sociedad, vamos a tener también mayores clientes. OSEP mismo creo que está comprando alrededor de 10.000, 15.000 frascos por año que le provee a sus afiliados solamente para estas dos patologías, y esos aceites vienen de afuera, no son generados acá. Entonces, bueno, es todo un trabajo. Lo que sí a veces está interesante es que
ustedes pueden partir quizás con ventaja a las resoluciones. Digo, si ustedes se van preparando, si van visualizando cómo son estos caminos, si van generando la solicitud de permisos que llevan meses, años, para cuando estén las reglamentaciones que les permitan comercializar, los ponen en esa situación de ventaja de no tener que recorrer esos 4 años de camino que ya recorrió Gonzalo hasta acá. No sé, ¿sí? Pero entonces, a ver, como para ir poniendo o apartando la paja del trigo, como quien dice. Suponete que mañana empiece, me inscriba, haga todo el registro, como dicen, de producir el cannabis, ¿verdad? Entonces yo produciría la cantidad de plantas que me habiliten, no sé bien cómo es la reglamentación porque todavía no la tengo. Y el día de mañana, una vez que yo tengo el producto, te lo puedo llevar a vos o al CONICET, y el CONICET me lo entregaría certificado para yo poder entregarlo, venderlo. ¿Sería así? ¿Se puede hacer así? No. Digo, pues, Tiene un informe, no tiene una certificación. Ajá. Bien, digo, como para tener en claro, decir, a ver, voy a hacer una inversión de tanto, le voy a dedicar, le voy a poner, está bien, empezarás con lo mínimo, no tengo idea cuánto serán 2, 3, una planta. Entonces la idea es decir, bueno, yo te lo llevo, que vos tenés el reflectómetro, ¿cómo se llama? ¿Me dijiste? Entonces, cromatógrafo. Exactamente. Entonces vas, le medís y si esto está con tanto, te entrego el informe. Entonces esa debería salir sellado, como para decir yo entonces a él le vendo o a quien necesite un producto que cumple tal o cual característica, ¿verdad? Eso creo que sería lo que tenemos que trabajar para decir, a ver, es por acá. Porque si yo me pongo a vender y le vendo a alguien y me dice, mira, me vendiste, qué sé yo, orégano, por decirle, y, o sea, lo estafaste, y decir, no, como si no te estoy estafando, yo tengo, me explico lo que te digo, entonces acá tengo una certificación que me dice que estaría... Con número de lote, con exactamente. este lote, con tal de... ¿Eso sería así o cómo estaríamos? ¿En qué momento estamos hoy? En realidad el ISCAMEN es el que va a certificar. En realidad hay un tándem ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ISCAMEN lo que va a certificar es lo que está en el campo. ¿Sí? Llegado, y como todavía no hemos pasado de la situación de artesanal a un producto médico, todavía no tenemos inscripción en lo que se llama ANMAT. Hoy haces una galletita de, no sé, pistacho, y la querés vender a un negocio, tiene que pasar por analítica de INTI, que hace alimentos, la tienen acá en Luján, y ellos sí emiten una certificación porque es un laboratorio aprobado para ANMAT para esa finalidad. Como eso todavía no existe, no está la situación de que vos vayas a poder vender en un mostrador, lo que sí tenemos circuitos que se están haciendo cada vez más fuertes para que vos tengas un control y que el que sigue, que te lo pide, lo pueda observar. ¿Quiénes son los que están habilitados hoy para comercializar y qué es un poco lo que parece que viene o es la tentativa de las resoluciones? La idea es que se dinamice la situación de venta a través de las organizaciones sin fines de lucro, las ONG. Entonces, los productores van a deber asociarse con una ONG que va a ser el que va a canalizar el producto. El aceite ya en esa situación comercial, primera instancia, sin llegar al MAT y farmacia, va a tener como esa estructura. Y ahí hay, de vuelta, situaciones donde para ellos sí es obligatoria la cromatografía de cada lote de aceite. Entonces, ahí se genera otro punto más de chequeo. Y acá, bueno, hay un punto que por ahí no lo hemos tocado y que también es bastante a tener en cuenta. Estas plantas son bioacumuladoras, es decir, todo lo que encuentran cuando se van regando y van creciendo, lo acumulan. Lo cual es buenísimo porque una de las aplicaciones es restaurar suelos. Por ahí había alguien que decía que cultivaba ajo. Bueno, una situación a veces que tiene el cultivo de ajo es cierto agotamiento de los cultivos. Entonces, ya se ha visto, y por ejemplo, en varios cultivos pilotos, que cultivos intermedios de caña en temporada generan sacar cuestiones que son tóxicas para los microorganismos del suelo y agregar nitrógeno y un montón de... Entonces se usa como regenerativo. De hecho, se usa para, no sé, ustedes que deben tener habitualmente renegando las peculiaridades del canal pescar, que llega acá y que tenemos el agua con un montón de complicaciones. Bueno, para ese tipo de finalidades también el cáñamo se está utilizando, la planta de cannabis, para mejorar esos suelos, mejorar ese agua. ¿Sí? Pero bueno, esos son, digamos,
esos circuitos van a ir cambiando y van a ir madurando. Los circuitos que tenemos actuales son estos: un cultivador solidario que hace un aceite y que lo provee. A la conciencia de cada uno y a la expertise de cada uno es lo que provee. Lo que ha hecho que se permita ese circuito, como te contaba, ese rango de baja toxicidad que te permite tomar 1 litro y no te vas a morir, no te va a pasar un efecto tóxico más allá de una pérdida de conciencia como la tendrías con el alcohol si justamente estás con una variedad que tiene THC. Si estás con una variedad que tiene CBD, no pasa nada. Después hay situaciones de la misma producción. Acá yo no me meto porque hay cuestiones bastante más técnicas. Los cannabinoides tienen 2 formas, neutros y ácidos. La variedad neutra no es psicoactiva, entonces también, y si se produce como lo producimos nosotros, con una cuestión de frío, no pasa la variedad ácida. Hay un sinnúmero de cosas que requieren justamente de la capacitación. No es un cultivo típico como, bueno, pongo la semilla y vendo lo que sale. Hay que hacer una formación, creo que hay que ganar experiencia, hacer ciertas adaptaciones en los lugares, para que ustedes se den. Cualquier cultivo que hagan está georreferenciado. ¿Qué quiere decir eso? Que viene un agrimensor y marca las coordenadas y dice, bueno, acá en este lugar, en estas coordenadas hay 20 hectáreas. Son cosas que, por ejemplo, con ajo, alfalfa, no es un trámite que tengan que hacer. Entonces, sí. Sería como un número de inscripción. La georreferenciación, en realidad en la inscripción uno coloca la georreferenciación, es uno de los, así como te piden el libre deuda, te piden el libre, no sé cómo es el que no es el que nunca ha estado preso. Una de esas cosas cuando vas a hacer el cultivo es la georreferenciación. Entonces, creo que lo que amerita, más allá que esto es una charla muy introductoria, esto no tiene la finalidad de ser una charla técnica, ni que expliquemos la ley en su detalle. Para eso está, bueno, nosotros contamos con ahí la posibilidad de que en algún otro momento vengamos con Virginia Coraile, que ha sido la persona que ha estado atrás de la ley, y que obviamente si nos escucharan nos notaría un montón. Eso no lo tenés que decir, eso no lo tenés que decir, eso no lo tenés que decir. Pero bueno, era un poco eso, que vean que es una industria que ya cuenta con tracción desde el gobierno, que la legalidad va a estar, pero que tiene ciertos condimentos que hay que ir conociendo para también definir si ustedes, no es lo mismo si alguien de ustedes va a querer hacer semilla, que si alguien va a querer hacer fibra, o si van a querer involucrarse en los aceites. Bueno, y ahí los aceites, dependiendo de cada variedad, esto que le llamamos cáñamo, porque no tienen THC. Dentro de las plantas, de las variedades que no tienen THC, hay plantas que pueden ser utilizadas con fines medicinales. ¿Sí? Y de hecho hay un montón de cannabinoides que por ahí no los hablamos, CBG, CBN, que no son... La cannabivarina, que es para los enfermos de diabetes. Sí. Esa Reguladores de azúcar. De la planta, ese cannabinoide me parece que va a ser uno de los más importantes para producir. Entonces, si ustedes se asocian con alguien que está haciendo fitomejoramiento y desarrollan esas variedades, van a ser quizás los únicos que estén especiales, porque todo el mundo ha enfocado en CBD y THC y esto, pero hay otros cannabinoides que no. Y ahí están por ahí los baches y bueno, somos los semilleros, los que generamos esta semilla, vendemos esta semilla que tiene esta utilidad para... Digo, ahí hay un gran campo de acción. Y después, obviamente, todas aquellas personas que se quieren involucrar en la parte medicinal, junto al trabajo que están haciendo las ONG y las posibilidades de escalas y las posibilidades de desarrollar productos. Y ahí la idea es que los distintos entes, como el INTI, el INTA, CONICET, puedan ir acompañando. Como te digo, ISCAMEN va a ir a la planta, CONICET los puede acompañar muchísimo en el desarrollo, ¿sí? en esto que es un poco lo que estamos haciendo con Gonzalo, con otras empresas más. ¿Sí? Y después, probablemente, el ente con el que van a tener que lidiar para lidiar con ANMAT va a ser el INTI, que el INTI es justamente el que da la certificación de alimentos. Ahí sí hablamos de certificación. En el resto son informes técnicos, ¿sí? Y en el caso de ISCAMEN, informe aprobatorio, que te sirve con una finalidad de certificación, ¿sí? Cuando vayas a ANMAT, solamente el INTI te puede dar esa. Y no es solamente de los cannabinoides, de la parte microbiológica, de los virus, como son bioacumuladores, una cosa que ustedes van a tener que ir analizando son, bueno, qué arsénico tengo en el agua, qué metales pesados, con qué lo voy a regar,
para qué finalidad va a tener. Digo, no es lo mismo para que se va a hacer para un mueble de madera que tenga arsénico, no pasa nada, pero si va a ser para una situación medicinal donde todo lo vamos concentrando, imagínense que partimos de 10 kilos y terminamos en 10 mililitros. O sea, lo que estaba diluido dentro de la planta termina hiperconcentrado en esa residuo. Ahí si tenemos contaminantes, también es una situación, digamos, de que es más peligroso eso que en realidad los cannabinoides. ¿Qué tenemos? Que hay un montón de instituciones. Justamente la semana pasada estuve hablando con Rodolfo Builó, que es el director de un instituto que está en la Facultad de Ciencias Exactas, que ellos ya están haciendo análisis de metales pesados, unos análisis que ni siquiera requieren ir a buscar patrones como el de los cannabinoides. Entonces, muchas de esas evaluaciones previas, a la hora de ver en qué zona se va a plantar, con qué funcionalidades, también después va a haber una situación ahí de aquellos que se dediquen a hacer semillas, probablemente haya unas resoluciones de sectorizaciones, porque aquellos que hacen semillas no pueden tener componentes de polinización de otro del lado que está haciendo, no sé, 5 variedades, porque te terminan modificando tu variedad. ¿Sí? Vos la estabilizaste, pero te viene una abejita, polinizó con los genes de otra y chao, perdiste tu variedad. Entonces, son cosas que por ahí está interesante con el tiempo, y para aquellos que están interesados, ir de a poco interiorizándose y viendo cómo van a hacer esa estrategia. Y si la pueden hacer de forma colectiva, digo, si ustedes no pueden como colectivizarse, que a lo mejor estas reuniones pueden servir eso para que se conozcan los distintos interesados. Yo tengo el campo, yo tengo la planta, yo tengo la semilla, también está bueno, porque van ganando una experiencia que tiene sus bemoles y tiene su, y bueno, como decía acá la señora que se fue, ella era re buena con el aceite, pero la plantita se Una consulta ahí con lo que decían ustedes, sí. Como pasa en otros productos, ¿no? La reglamentación, yo pensando en lo que se está avanzando a nivel provincial, hace diferenciación en cuanto a, bueno, yo puedo ser productor de semillas o de plantas inclusive, y otra cosa es aceite donde ya entra la almada, ¿no? Digo, pensando en otros productos no es lo mismo las certificaciones o los pasos que hay que lograr para un alimento que cuando ya entra el tema de los organismos controladores de algo de salud, ¿no? Que son mucho más complejos. Eso hay... Creo que era el título o subtítulo de esta charla justamente que decía el desarrollo de la cadena de valor. Hay una cadena que tiene muchos eslabones que van desde la producción de semillas, incluir variedades, hasta que quiera hacer la quema. O sea, está el que la produce, el que puso el campo, el que vende los fertilizantes. No, en cuanto a las certificaciones de eso, que por supuesto cada vez se va poniendo más completo cuando uno hace un producto. Claro, listo, terminamos con esto que estamos cerrando. Cerramos con esto de esta cadena de valor que hablamos. En mi trabajo, digamos, en lo que vengo desarrollando es semilla, o sea, estoy en el principio de esta cadena de valor. Por estos problemas también de polinización y de mezclar, me fui a Vallecitos, a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, alejado de todo casi ser vivo, porque es realmente desértica la zona. En ese contexto vamos a desarrollar variedades. Y el convenio concreto que vamos a desarrollar con CONICET es desarrollar esta variedad en esas características climáticas, 3.000 metros sobre el nivel del mar, alta radiación solar, etc., para poder ver qué le hace esas condiciones o ese clima o esa radiación solar, lo que sea, en ese lugar específico. Necesitamos validarlo con otro lugar comparativo, digamos, diciendo, che, tengo la misma planta, le saco unos clones, saco 5 hijitos para un lado, 5 hijitos del otro, de la misma planta madre, o sea, vamos a tener clones, 5 los voy a poner en Vallecito y 5 los voy a poner en otro lugar. Y las plantas las voy a criar y les voy a dar de comer, el fertilizante, el riego, voy a hacer exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar, la única variable que va a cambiar, va a ser las condiciones climáticas. Entonces, cuando lleguemos a las flores allá y acá, si no se nos muere la plantita, las vamos a poder comparar. Entonces vamos a decir, de la misma planta, determinadas condiciones climáticas hicieron producir determinadas cannabinoides o características de la planta que en el otro lugar no lo dio. Y era la misma planta. Entonces,
vamos a poder ir al Banco de Germoplasma, que sería el Instituto Nacional de Semillas Provincial, digamos. El Banco de Germoplasma lo que va a hacer es inscribir variedades mendocinas. Entonces va a decir, perfecto, esta variedad se puede inscribir con estas características si se cultiva en tales condiciones. En tales otras condiciones va a desarrollar estas otras características. Entonces, con la misma semilla, depende de las condiciones, también van a poder decir que van a poder producir el producto final que estuvimos hablando recién. Entonces, vamos a tener garantizado que una semilla va a producir determinadas características. Eso es lo que por ahí vine a buscar con Mónica, que es decir, necesitamos ese lugar, ese espacio comparativo, ¿sí? Vallecito ya lo tengo un terreno de 3,5 hectáreas, el cultivo va a ser de 60 plantas, es un cultivo muy pequeño, que necesitamos 60 plantas en Vallecito, 60 plantas en otros lugares de Mendoza para hacerla comparativa. Lo quiero hacer en La Valle, lo quiero hacer en Santa Rosa, lo quiero hacer en San Martín, en Luján, y en San Rafael, Malargüe y en todos los departamentos. Sí, tenés que hacerlo porque te va a ir variando la calidad organoléptica de la planta, según la zona, altitud, clima. Hay un montón de factores que van a influenciar. Vamos a calcular que no es lo mismo tomarlo como referencia un malveo europeo a cómo se expresa acá o cómo se expresa en la zona del valle. ¿Cierto? Entonces, sí, ¿cómo puede decir? Si es la misma planta, entonces organolépticamente va a cambiar. Y digo, hay que hacer un estudio interesante. Va a estar muy bien. Que se va a poner listo, pero tenés que hacerlo en varios lugares y puede que cambie hasta la altitud, la longitud, el tipo de suelo. 100%. El riego. También. El riego, ¿sí? porque hay unos La que cantidad de goteo, sol. pero común. Hay un montón de factores que van a modificar la producción de determinado producto. Por eso, cuando vos certifiques una semilla, estamos hablando del inicio de la cadena de valor, cuando vos digas, esta semilla en estas condiciones desarrolla tales características, la registro en el registro provincial de la semilla y la comercializo con esas condiciones. Cierto. Hago una consulta. Si yo quisiera sumarme a esta experiencia, registralmente, ¿qué necesito hacer para yo tener en mi casa esas 65, 3 plantas para que a vos te sirva y para no ir yo preso porque tengo más plantas de las que tengo permiso? Eso lo podríamos ver en un próximo encuentro, donde después de esta introducción que hemos dado, decir, bueno, ¿quiénes de los que somos un montón acá, realmente después de lo que escucharon, siguieron interesados y quieren avanzar en esto que estás diciendo? Che, a mí me pinta, pongo mi terreno, soy productor, tengo 100 metros cuadrados disponibles, 1000, ¿cuánto necesitas? Y lo podemos ver en un futuro encuentro, que tengamos más tiempo y que podamos dar más detalles de la ley y de los requisitos. Sí, yo hay un poco... Puede ser la sugerencia, bueno, hay gente que hoy ya tiene los permisos, hay gente que está trabajando y que tiene las genéticas registradas, bueno, por ahí, ¿cómo podemos hacer que no cada individuo genere sus propios permisos, sino que al menos en una primera instancia empiecen estas asociaciones, ya sea con las ONG o con los criaderos que ya tienen estas habilitaciones? Un poco por ahí va esa lógica. De vuelta, creo que en un par de meses vamos a tener varias cosas más claras en cuanto a resoluciones, porque están en teoría al sacar las resoluciones y han cumplido bastante bien con los plazos, así que yo creo que en ese sentido va a suceder. Pero es esa la posibilidad de ir avanzando. De hecho, eso mismo que él está haciendo para Vallecito, va a haber plantas que sirvan para ser cultivadas allá y otras que no. Y eso en su zona también va a ser algo que se necesite saber, bueno, qué variedades son aptas y a lo mejor no desarrollar ustedes esos estudios, sino incorporarse gente que ya está probando esas cosas y decir, bueno, yo me quedo con las variedades que a Gonzalo no le sirvieron y Gonzalo va a plantar allá arriba y va a seguir con estas otras variedades. Es como para ir ganando experiencia, tiempo y después obviamente van a tener que hacer su ReproCam. La idea es que la provincia va a tener un ReproCam provincial. Una de las situaciones que tengo entendido, viene retrasando un poquito esto, es qué software va a ser el que va a dar la trazabilidad, si están en esas situaciones. Va a haber un banco de germoplasma donde ustedes puedan ir a sentar esas variedades acá y a su vez mantenerlas por si las pierden. En el lugar donde ahí el INTA de Luján, creo que estaba firmando ahí un convenio para generar el banco de germoplasma. Entonces, bueno, esas cosas, esas herramientas se van a estar dando. Y por el lado que yo les digo, que lo que estoy trabajando es en la parte analítica y en la parte de estudios clínicos que junto con la diplomatura y los convenios con el hospital universitario se puedan
empezar a validar todos esos productos que son regionales. ¿Sí? Por ahí una cosa que me consultaba él, bueno, pero ya hay productos que están en góndola que están aprobados. O sea, si usted va a nivel, lo que se puede conseguir con Pratisalil o lo que fuere, solamente tiene CBD y es el compuesto aislado, ¿sí? Igual que el cambio y otra gota más que son las que son orales. No hay situación de un aceite, lo que se llama full spectrum, ¿no? que pueda ser utilizado con finalidad comercial ni alimenticia, ni cosmética, ni farmacéutica. Pero bueno. Quiero darles una esperanza. Que yo estuve investigando con la planta y allá en San Martín, y con el agua de riego necesita muy poca agua la planta. Ese era el mensaje. Es una planta que no requiere tanta agua y que la pueden cultivar tranquilamente con la valle. Yo probé con el agua de riego. Y está re buena. Les agradezco. Sé que hay millones de dudas, las podemos salvar en otro momento, tenemos el tiempo limitado. No podemos salir afuera y seguir charlando. Seguimos charlando, tomamos un café, pero dejamos la sala. Porque nos comprometimos para el lunes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tomen agüita, acá hay agua, si quieren. Es que son productos que está re bueno porque son ahorita. Gracias.